Bueno, nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Así es. Buenas noches. Sabemos que nosotros como matrimonio necesitamos la intervención de Dios constante. Creo que el matrimonio es el ministerio definitivamente que más pesa en el corazón de Dios, y de allí la importancia que nosotros podamos aprovechar estos espacios para ser edificados y para crecer y para oxigenar la pareja. Y nos da mucho gusto anunciar y tener hoy la primera reunión de matrimonios en nuestra nueva sede, y vamos a tener reunión de matrimonios una vez al mes. Una vez al mes vamos a tener. Sí, prográmense, no se la vayan a perder, porque los matrimonios suelen ser muy atacados. Y bueno, cada uno de nosotros, a medida que va pasando el tiempo, tenemos que estarnos reinventando y tenemos que estarle pidiendo mucho al Señor que nos ayude, que nos vuelva a capacitar. Así ya tengamos mucha experiencia en estar con nuestra pareja, así creamos que la conocemos íntegramente. Hay veces salen cosas que uno dice, ¿ah? ¿Y esto de dónde salió? Entonces, para que usted lo pueda procesar, lo pueda manejar. Así que no se la pierdan, agíndense. Y vamos a hacer algunas cosas más. Nosotros vamos a compartir una breve enseñanza, pero luego vamos a tener también algunos círculos de comunión, porque la idea es que trabajemos juntos y podamos crecer juntos. El título de este pequeño mensaje es No son dos, sino uno. De alguna manera nos inspiró Mateo 19, donde se está tratando de enredar a Jesús. Vienen las personas con preguntas incómodas para tratarlo de enredar y para hablar, por ejemplo, con respecto a lo que era el divorcio, a lo que es el divorcio. Y esa malicia con la que se acercaron a Jesús fue el escenario ideal para plantear algunas verdades que son las que nos competen en esta primera parte del encuentro. Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. Ese es el diseño por excelencia. Por eso la palabra de Dios dice que el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su esposo. Los dos vivirán como si fueran una sola persona. Y esa es la clave, y ese es el misterio. Que siendo dos personas completamente diferentes, podamos vivir como una sola. De esa manera, los que se casan ya no viven como personas separadas, sino que como si fueran una sola. Por tanto, si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos. Creo que ese punto es importante y muy clave, porque una de las principales situaciones que se presentan en el matrimonio es que se toman decisiones individuales como si todavía estuvieran solos. Y ahí se empieza a deteriorar la pareja, se empieza a dañar ese vínculo. Y el primer switch que uno tiene que hacer en la vida matrimonial es entender que ya no vivimos como seres individuales, sino que hacemos parte de una ecuación donde dos deben aprender a moverse como uno. Y eso no es una tarea fácil, ni para los que quizás lleven poco tiempo de casados, estén en sus primeros amores, o para los que quizás lleven muchos años o décadas caminando juntos. Es un reto de cada día. Y lo vemos ahí claramente en Génesis, que me gustaría que Eri pusiera esa base bíblica para que podamos construir a partir de ahí, en Génesis 2, 21 al 24. La base bíblica que vamos a desarrollar se encuentra en Génesis, como bien lo decía Will, de Génesis 2, del 21 al 24, dice: Entonces el Señor Dios hizo que el hombre durmiera profundamente, y mientras dormía le quitó una parte de su costado, y rellenó esa parte con carne. Después de esa parte de su costado, el Señor Dios hizo una mujer, y se la llevó al hombre. El hombre dijo: Al fin, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. La llamaré mujer, porque fue sacada del hombre. El 24 dice: Por esta razón, el hombre deja a su papá y a su mamá y se une a su esposa, y los dos se convierten en un solo ser. Vemos en este pasaje y comenzamos a entender por qué hay una disputa tan grande por la unidad matrimonial. Porque en verdad estamos en medio de una guerra para que no podamos lograr ese objetivo,
Y es que nosotros como seres humanos tenemos una tendencia al individualismo. Es una tendencia natural de nuestro ser, de nuestra carne. Tiene que ver con el egoísmo que hace parte de nuestro sistema. Y todos los matrimonios en Cristo, y eso es importante que nosotros lo entendamos, porque es que esa es nuestra verdad. Nosotros no debemos de ser como un matrimonio común o como un matrimonio mundano. Nosotros somos matrimonios en Cristo, estamos unidos por Cristo, y por ese vínculo, como matrimonios cristianos, somos marcados por el propósito de Dios. Y necesitamos encontrar en Cristo esa unidad y ese propósito para poder vivir ese misterio, porque es un misterio. Y creo que esa es una de las ideas que el Espíritu Santo nos da, que podamos juntos ir resolviendo ese misterio espiritual, de que realmente podemos vivirlo así, podemos ser dos siendo uno, podemos ser dos personas y convertirnos en un solo ser. Todo un misterio, pero si está en la palabra, es lograble. Y eso está en Mateo 19:6, dice, así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que ningún ser humano lo separe. Entonces, ¿cuál es la unidad matrimonial? Bueno, si estamos hablando de que dos se convierten en uno, creo que ahí hay un concepto importante que podemos utilizar, desarrollar y reforzar en nuestras propias vidas, que está hablando de una unidad matrimonial. Y para que haya unidad matrimonial, ya lo dice la palabra, tiene que definitivamente haber unión, pero también tiene que haber armonía, porque podemos estar unidos, pero cada uno dándose la espalda, ¿verdad? Yo creo que aquí ninguno se salva de haberse acostado dándole la nalguita al otro, volteándose. Bravos, alguna vez. Y enojado, y dándose la espalda. Y por ahí puede ser que hemos pasado, pero en realidad no solamente es que durmamos en la misma cama, realmente es que puede haber esa unión y esa armonía, porque hay un objetivo de nuestro matrimonio, y es que nosotros podamos ser familia, que podamos hacer familia, que podamos tener comunión y que caminando podamos agradar a Dios. Porque como matrimonio debemos de agradarlo a Él, y esa unidad solamente se puede lograr en el marco de algunas cosas importantes. Primero, la aceptación. Si nosotros no aprendemos a aceptar a la otra persona como es, entonces definitivamente las cosas no van a funcionar. Quizás uno en los primeros pasos o en el primer tiempo, uno puede, por causa del amor, dejar de lado algunas cosas que parecían muy importantes. Ignorar cosas y decir, no, eso no importa porque esta traga está maluca. Y entonces es más la traga que las cositas que veo. Traga, enamoramiento, sí. Ese enamoramiento, esa fascinación humana del amor, del amor carnal. Y hay un momento donde uno tiene que aprender a aceptar a la otra persona. Hay que aceptar, y yo creo que en las relaciones todo tiene que ver con aceptación también, porque uno tiene que llegar un momento en nuestra vida donde entendamos que el único que puede cambiar al otro es Dios. Es el único. Y uno puede hacer sugerencias, uno puede poner en un sistema de premios, uno puede hacer todo lo que quiera, diseñar todo lo que quiera como si fuéramos chiquitos, estrategias, y hay cosas que terminan pasando. Pero yo mismo soy testimonio de cosas por las que Eri oró por años, y fue después de muchos años que Dios... De 50 años. Exactamente, literalmente. Entonces hay esperanza para los que van en el año 39. Dios lo puede hacer y Dios lo va a hacer, pero es que la evolución y la transformación no solamente tiene que ver con uno, tiene que ver con los dos. Pero todo parte de la aceptación. No es que uno sea acomodado y diga, bueno, esto fue lo que me tocó. Y si no, pues es aceptar de corazón, es poderse mantener en oración, poder estar pidiéndole a Dios y que sea Dios el que haga las cosas. Pero tiene que ser esa unidad en ese marco primero de la aceptación. Si uno dice, no me lo soporto, y uno empieza con esa onda
no me lo soporto, es que, ay, qué pereza, y empieza a hablarse uno a sí mismo, ¿sí? ¿Sí saben de lo que estoy hablando, no? Como que uno dice las cosas feas y uno empieza a hablar con sí mismo de las cosas feas del otro. Y eso es súper peligroso. Es súper peligroso porque eso es como un venenito que se empieza, un tarrito que se empieza a llenar, una vasijita que se empieza a llenar de malos pensamientos, de malos conceptos, y eso definitivamente no va a terminar bien. En ese marco de la unidad también tenemos que aprender a trabajar en equipo. Es necesario trabajar en equipo. Yo me doy cuenta muchas veces, y quizás no sea algo que de pronto sea él y sola, puede ser que la mujer tiene esa tendencia, o incluso en algunas áreas los hombres, no nos gusta pedir ayuda, sino que intentamos hacer las cosas solo. Y nosotros tenemos que aprender a trabajar en equipo y no pensar que cualquier cosita que le digamos al otro le va a incomodar. Por ejemplo, yo esta semana o la semana pasada estábamos en la cama. Estábamos en nuestros lugares favoritos de la casa, nuestra cama. Y estábamos ahí y Eri tenía una botellita de agua como estas. Estábamos ahí sentados y ella estaba ahí forcejeando con la botellita. Y ella no podía, yo calladito mirándola a ver cómo. Yo la veía y ella peleando, estaba peleando con esa tapa, era una guerra entre la tapa y ella, peleando. Llegó un momento donde se frustró y se la metió a la boca y la abrió. Yo la iba a abrir como fuera. Entonces yo le dije muy lindo y muy decentemente, le dije, mi amor, la próxima vez dime que yo te puedo abrir la botellita. Cosas tan sencillas, cosas tan básicas, y claro, ahora lo dice un hombre procesado, porque a mí antes me daba rabia. Esa actitud me molestaba y ya era para yo ponerme como serio, porque lo hace así. Es que si al fin y al cabo se rompe un diente, ¿quién es el que le toca salir con ella para poder reemplazarle lo que se lleve? Ay. Pero es eso, porque el ser humano tiene la tendencia a resolver, tiene la tendencia a hacer individual, hacer. Y no aprovecha estos músculos para abrir esa tapa. Yo era el indicado. O sea, tanto de ejercitación y tanta cosa era para ese momento. Y son cosas sencillas que realmente pueden marcar la diferencia para que nosotros podamos conseguir esa unidad matrimonial. Primero, la aceptación. Segundo, el trabajo en equipo. Tercero, aprender a llegar a acuerdos. Es necesario llegar a acuerdos, es necesario hablar, y hay que aprender que si no es el momento de profundizar en alguna cosa y nos estancamos, porque es normal en la pareja y en las relaciones que haya un momento de estancamiento, decir, ok, bueno, no estamos avanzando, nos quedamos aquí atorados, vamos a retomar ese punto mañana. Pero no es ya quedarse enojado, estirando trompa y no te hablo entonces hasta que no se vuelva a hablar. Tiene que haber madurez también, ¿ok? No es el momento de hablar, no nos estamos entendiendo. Uno no siempre está en un buen momento para hablar algunas cosas. O sea, hay momentos donde uno está, donde se juntan todos los planetas y se alinea todo, cuando todos los dos tienen un buen ánimo, los dos tienen una buena intención y los dos tienen ese deseo de fluir. Y ese es el lugar ideal, pero no siempre tiene que pasar. Pero sí siempre tiene que haber acuerdo. No siempre tenemos que estar de acuerdo, pero siempre tenemos que llegar a un acuerdo, o donde uno pueda ceder, donde otro esté dispuesto a esperar, donde otro esté dispuesto a seguir orando, o quizás en algunos casos donde la otra parte esté dispuesta a soportar quizás la injusticia. ¿Cuáles son las cosas para lograr esa unidad? ¿Cómo se consigue esa unidad matrimonial? La aceptación, el trabajo en equipo, llegar a acuerdos y un amor incondicional. Porque es que es el amor incondicional el que va a pasar por encima de nuestra humanidad y de nuestra naturaleza pecaminosa y de nuestra naturaleza carnal. El amor incondicional con el que Dios nos ama. ¿Qué de lo que cualquiera de nosotros hemos hecho, hacemos o hagamos va a cambiar el amor de Dios hacia nosotros? No, nada. Nada va a cambiar el amor de Dios hacia nosotros. Y si como matrimonio aprendemos a amar, a seguir desarrollando esa clase de amor,
definitivamente vamos a poder ir en pos de esa unidad matrimonial. Y recordemos algo, Dios no está buscando en nosotros igualdad, Dios está buscando unidad. Entonces, muchas veces queremos que todo sea igual para que entonces creemos que así es que todo va a estar bien. Pero tenemos que reconocer, somos hombres y mujeres, porque el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y ambos fisiológicamente, mentalmente, físicamente son diferentes. Entonces, no puedes pedir igualdad en algo que de paquete ya es diferente. Pero es un diseño del cielo. Estamos diseñados así. ¿Para qué? Para que nos compenetremos y para que nos podamos unir. Entonces, no necesariamente tienes que estar buscando en la otra persona que sea igual a ti, porque sería un antidiseño. No lo vas a poder lograr y no vas a poder tener no vas a poder lograr felicidad, gozo, deleite, porque la otra persona inevitablemente y por diseño es diferente. Entonces, nosotros tenemos que buscar la igualdad en la pareja, pero en términos de oportunidades. Ahí sí que las oportunidades sean las mismas, ¿verdad? Ok, sí, listo, entonces ahora yo te acompañé no sé, a correr, ahora tú me acompañas a esto. Que no siempre sea para la otra persona todo como la otra persona quiere, como la otra persona le parece, lo que a la otra persona le gusta. En términos de igualdad en ese sentido sí tenemos que como que estar más empatados, ¿verdad? También en términos de derechos. O sea, mi esposo tiene los mismos derechos que yo tengo. Gozamos de los mismos derechos porque el Señor nos los da. Y en términos de justicia, que es cuando tú te pones en la posición de tu pareja y tú dices, no, lo justo es que ella también pueda salir con sus amigas. Lo justo es que después de que arregló la casa, limpió y organizó, entonces ella también pueda tener un tiempo para ella. Y también en los hombres, cada uno, lo justo es que vaya y juegue fútbol para que se desestrese. Como que traten de buscar esos actos que rediman al otro y que los hagan vivir en esa justicia constante, que no sea un desbalance en donde todos los beneficios en el matrimonio es para una de las partes. En eso sí Dios busca que nos igualemos y que tratemos nosotros. Para eso hay que llegar a acuerdos, para eso hay que trabajar en equipo, para eso hay que aceptarse y para eso hay que amar incondicionalmente. Entonces, aunque Dios no está buscando igualdad, Él sí nos provee oportunidades para que hayan cosas entre nosotros que sean justas. Él quiere de nosotros unidad. Pero vamos a desarrollar 4 pasos para la unidad matrimonial. Vamos a hablar de eso, pero creo que es importante recalcar esto para poder poner ese concepto bien en nuestros corazones y en nuestros matrimonios. No es lo mismo unidad que igualdad. No es lo mismo unidad que igualdad. Nosotros como iglesia, ¿qué buscamos? Que seamos una iglesia unida, no que seamos una iglesia igual. Qué pereza aquí todos iguales, con los mismos gustos, con las mismas tendencias, ¿no? Y en Miami, con tantas culturas, imagínate. Dios no está buscando que todos seamos iguales. Dios está buscando que podamos ser uno, que haya unidad. Entonces, en el matrimonio es igual. Dios busca la unidad, no la igualdad. Dios busca unidad. Nosotros como pareja somos los que tenemos que buscar la igualdad. No estoy diciendo que la igualdad sea mala. Estoy diciendo que lo que Dios está buscando es unidad y lo que nosotros tenemos que procurar es igualdad. Entendiendo que somos diferentes fisiológicamente, que tenemos diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de ser, o sea, somos completamente diferentes el uno del otro. Eso, por gracia y por gloria a Dios, es así. Pero sí tenemos que procurar esa igualdad. Pero desarrollemos primero algunos pasos para poder encontrar la unidad matrimonial. Primero, la comunicación tiene que ser efectiva. Tiene que haber una buena fluidez de comunicación. Quite todo aquello que le impida tener una buena comunicación con su pareja. Toda pereza, todo desánimo, todo orgullo, toda altivez, la apatía, todo lo que impida esa comunicación efectiva lo tiene que quitar. ¿Por qué? Porque necesitamos hablar abierta
y sinceramente entre nosotros. ¿Sobre qué? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuáles son nuestros anhelos? ¿Cuáles son las expectativas que tenemos en común? Y muchas veces eso no tiene que ver con que vamos a coincidir en todo. No necesariamente vamos a coincidir en todo. Que una pareja sea exitosa no es porque coincide en todo, es porque tiene una comunicación efectiva. Pero eso requiere algunas cosas, que podamos ser transparentes. Tenemos que aprender a hablar sin tener miedo a ser rechazados por lo que vamos a decir. Tenemos que aprender a decir las cosas, y eso va a requerir valentía y respeto. Valentía porque siempre vamos a tener la duda si lo que vamos a decir va a surgir algún conflicto. Va a chocar. O va a chocar o va a producir un rechazo. A nadie le gusta sentirse rechazado. El ser humano lidia mucho con el rechazo en todas las edades. Y en el matrimonio también tenemos que lidiar con el tema de rechazo. Muchas veces en el matrimonio terminan saliendo cosas a la luz que vivimos en nuestra adolescencia, en nuestra niñez, con nuestros padres. Le pasamos factura. ¿Por qué? Porque las heridas emocionales que recibimos siendo niños o siendo jóvenes, si no las hemos aprendido a gestionar o a sanar, si Dios no ha trabajado áreas en nuestras vidas, a quien le vamos a pasar la factura de todas aquellas todas aquellas cosas que no están bien establecidas o que no están resueltas en nosotros, va a ser a nuestra pareja. Porque es la persona más cercana que tenemos. Por lo menos así debería ser. La persona más cercana a la pareja no puede ser tu mamá, no puede ser tu papá, no pueden ser tus hijos. La persona más cercana a la pareja tiene que ser tu pareja. Si hay otra persona que está por encima de tu pareja, pues es un obstáculo. Y hay que alejarlo. Derribarlo. No podemos dejar que nada sea un obstáculo. Necesitamos romper todo muro que obstaculice esa unidad matrimonial. Entonces, ¿eso requiere de qué? Requiere de valentía, pero también de respeto. Porque no es que vamos a venir a decir las cosas atropelladamente, a imponer cosas arbitrariamente, porque es que esto no es una dictadura. Y no se va a hacer como uno diga, porque se hace como yo diga. Tiene que haber mucho respeto. Le digo el segundo, él iba a compartir el tercero y el cuarto. Estamos hablando de los pasos, 4 pasos para desarrollar esa unidad matrimonial. Primero, comunicación efectiva. Segundo, propósito compartido. Tenemos que tener una afinidad espiritual. Encontremos esa afinidad. Yo sé, aquí hay parejas que han encontrado esa afinidad espiritual y hay parejas que están en pos de encontrarla. No se sienta mal si todavía no entiende esa afinidad. No quiere decir, estamos tan mal, no entendemos esa afinidad espiritual. No, van a llegar ahí, eso se va desarrollando, eso se va encontrando. ¿Y cómo la vamos a encontrar, pastor? Pues sirviendo. Cuando uno empieza a servir a Dios, uno va viendo en qué le va bien, cómo Dios lo utiliza, cómo Dios se mueve a través de uno. Y entonces uno va encontrando esa afinidad. El propósito compartido es establecer metas en común y trabajar juntos para alcanzarlas. Obviamente no solamente cosas naturales, sino también cosas espirituales. ¿Por qué? Porque el eje principal del propósito siempre va a ser el reino de Dios. No puede haber otro vínculo. O sea, nuestro vínculo y nuestro propósito no pueden ser las cosas de este mundo. Porque las cosas de este mundo son perecederas y aparte de eso son pasajeras. Tienen caducidad y son cosas que no van a perdurar. Pero las cosas en el reino de Dios van a permanecer. Pasos para desarrollar una unidad matrimonial. Y además, acuérdese que ¿quién le unió a esa persona? Dios. Dios le hizo ese milagro que usted tiene al lado. Entonces usted no puede decir, ya Dios me dio la bendición, chao Dios.
No, siempre tenemos que estar en función del reino porque esa es la forma como nosotros podemos decirle al Señor, aquí está mi compromiso y mi agradecimiento por la bendición que me entregaste. En tercer lugar encontramos el apoyo mutuo y es que como pareja debemos aprender a animarnos en nuestros desafíos y a no tener temor, como explicaba Will, de expresar lo que sentimos. Porque es como, yo a veces le digo a Will, esto es algo que solo te puedo decir a ti. No se lo puedo decir a nadie más. ¿Por qué? Porque puede que sea una idea loca de mi cabeza. Todo el tiempo. Pues tampoco todo el tiempo. Pero... Muchas veces. Pero pues estoy afirmando que es bueno eso porque quiere decir que tiene mucha confianza. En el sentido de que yo digo, con él me puedo equivocar, con él puedo fallar. Se supone que tengo que tener la confianza de poder decirle a él algo muy brillante, que se me pase por la mente, que se me pasa, y algo muy loco, que yo digo, yo solo yo pienso en esto. Sí, exacto. Entonces, lo que pasa es, todos las piensan, lo que pasa es que yo las digo, pero en verdad la pareja tiene que ser esa persona con la que tú puedas realmente tener esa oportunidad, ese chance de equivocarte y no ser juzgado, y no ser como, ay, tú y tus bobadas, ay, tú y tus pensamientos, tú y tu mente visceral, tú y tu mente loca, porque entonces, ¿qué va a hacer uno? Se va a callar. Uno va a decir, no, ¿para qué? ¿Para qué voy a hablar? Sí, me pone más atención mi amiga, la otra loca. pero como que encontremos en la pareja esa persona de confianza en la que podamos realmente apoyarnos y animarnos. Entonces, amor, y llegar ahí no es fácil, por lo menos para nosotros como hombres. Cuando de repente Eri decía algo que nada que ver, a mí me solía molestar mucho. Me solía molestar sentir que se estaba equivocando o que tenía un pensamiento que para mi forma de ver, nada que ver. Entonces yo intentaba hacer así como, eso tiene que ver con la sobreprotección, que es muy innata en mí. Yo soy por naturaleza sobreprotector. Yo protejo mi esposa, yo protejo mis hijos, yo protejo la iglesia, yo protejo la gente que amo. Entonces eso tiene su faceta buena, pero también tiene una faceta de villano tremenda. O sea, eso hay que saberlo gestionar, porque si no puede ser muy complicado también. Puede ser muy positivo, pero puede ser muy complicado. Y a mí me tomó un tiempo y algunas confrontaciones serias que requirieron de la valentía de Eri para saber abordarme en esa manera de ser, y que yo ahora sepa que me puede salir con un cuestionamiento, con un argumento lleno de sabiduría, o me puede salir con un cuestionamiento, con un argumento lleno de su humanidad. Y yo poder reaccionar bien y poderle hablar bonito. No es que nunca me equivoque, porque puede ser que no, después definitivamente no siempre estoy al 100% ahí, pero cada vez que yo veo que le contesté bien, le digo, ¿viste cómo te contesté bonito? Porque digo, yo mismo me echo flores. Le digo, mira cómo te dije de chévere. Pero es que pasa algo, miren, así como todos están relacionados con Pedro, el de la Biblia, ¿verdad? Pedro, la roca, Pedro, el apóstol Pedro, ¿verdad? Pedro salía con unas cosas brillantes, con unas cosas así como que asombraba a Jesús. Y Jesús le decía, no te lo reveló ni carne ni sangre. Y después salía con cada cosa. Que no, yo a él no, yo no lo conozco. Y la primera vez, no, yo ese man, yo no lo conozco. Y tercera vez, o sea, negar a Jesús 3 veces. Ya cuando cantó el gallo, ya ahí dijo, ay, verdad. O sea, como que en verdad nuestra humanidad se puede mezclar mucho con nuestra divinidad. Y tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nosotros podamos manejar esas facetas y que realmente pues el Espíritu siempre sea el que hable a través de nosotros, pero hay veces no va a pasar. Y tu esposa o tu esposo te va a salir con una humanidad. Pero entonces no estemos ahí con el juicio, como, ay, qué tonto, qué tonta, ¿cómo se te ocurre? Tú y tus cosas, te pareces a tu papá, te pareces a tu mamá. No podemos llegar con eso porque entonces vamos a coartar la comunicación. Y tenemos que aprender algo muy importante en la relación, y es que tenemos que aprender a valorar y a tomar en consideración las emociones del otro.
especialmente de las mujeres. Hombre, las mujeres sentimos mucho, sentimos todo el tiempo estamos en la emoción. Tenemos muchas emociones, sí, porque somos mujeres y fuimos diseñadas así. Necesitamos que nos comprendan, necesitamos que nos ayuden y que nos den la dirección para canalizar esa emoción. Es decir, nosotros tenemos que ser puentes en donde nuestra pareja se pueda encontrar con el Señor, se pueda encontrar con una buena conclusión, se pueda encontrar con sanidad, se pueda encontrar con cosas buenas. De eso se trata el apoyo mutuo, que es el tercer punto. Y el cuarto es el tiempo compartido. Entonces, en este tiempo, nosotros tenemos que, lo que yo les decía ahorita, tenemos que tratar de utilizar el tiempo. Ustedes han visto el tiempo acá en Miami, cómo se va. O sea, es una cosa que uno dice, pero ya son las 4 de la tarde, ¿pero en qué momento? Sí. Y te levantas temprano, igual el día corre. Entonces nosotros tenemos que optimizar el tiempo en pareja. Tenemos que aprender a sacar tiempo para nosotros. Porque les digo así, y ustedes dirán, no, pero tampoco, no es que... Pero puede pasar hasta una semana, 2 semanas que tú no te sientes a sacar tiempo para hablar con tu pareja. Porque como estamos en el tren del día a día, los hijos, la escuela, la universidad, el trabajo, el mercado, todo... Y usted tiene que ser intencional en sacar un tiempo compartido. Un tiempo intencional con su pareja para que se pongan al día, para que hagan todo lo que les hemos dicho, metas juntos, etc. En el tiempo compartido, una de las cosas que nos funciona para conectar, que nos está siendo muy útil en este tiempo, es por ejemplo el reto de la Biblia. Entonces, algo tan sencillo, porque dijimos, vamos a hacer el reto, vamos a leer la Biblia, y vamos a darle con todo. Entonces, el decir, hacemos el reto, se va convirtiendo en un momento de conexión que va generando otro tipo de conversación. Y obviamente, pues, en términos espirituales nos edifica mucho leer la palabra de Dios. Claro que nos edifica. Y algunas veces yo tengo pereza de hacer el reto, pero Eri no. Y yo lo hago porque yo sé que ella está lista, está fortalecida y ella me termina animando. Eri nunca tiene pereza. Sí, yo sí sí. Pero sabe actuar de bien. No actuar, pero claro que me da pereza. Yo a veces no quisiera levantarme, pero ¿para qué levantarse? Entonces no lo manifiesta. Bueno. Yo sí lo manifiesto. Yo siento que siempre Eri está ahí como muy dispuesta a leerlo, a hacerlo. Y por ahí yo estoy como con ganas de poner mi serie o de hacer otra cosa o ya solamente de acostarme. Pero Eri siempre es muy insistente y me dejo llevar porque nuestro tiempo es un tiempo compartido. Y el hacer el reto que toma unos minutos, eso es rapidísimo. Y si usted es malo leyendo, pues pone el audio y lo va escuchando y lo va siguiendo. Lo va viendo, lo va siguiendo. O sea, alternativas hay para hacerlo, pero definitivamente hay que buscar esos puntos de encuentro. Pero tan espirituales los pastores, ¿no? Recuerden, también nos encantó aprender a jugar pickleball porque se convirtió en algo que también podemos compartir. Es algo que podemos hacer juntos. También sabemos ir al gimnasio juntos. O sea, hemos encontrado cosas que podemos hacer entre los dos y lo disfrutamos. Pues, o sea, no solo son cosas del espíritu, también hacemos pues cosas normales. Y eso tiene que ver con la unidad. Y los otros 4 pasos tienen que ver con la igualdad. Dios busca nuestra unidad, nosotros como parejas tenemos que buscar la igualdad. Entonces, los 4 pasos para desarrollar la igualdad en el matrimonio son, primero, yo voy a decirles 2, respeto mutuo. El respeto es súper importante. Nosotros tenemos que tratar con dignidad a la otra persona, debemos de cuidar a la otra persona a pesar de las diferencias. Y no nos podemos aprovechar de las debilidades de nuestra pareja. No podemos aprovecharnos, tenemos que cuidar mucho eso, tenemos que respetar. Si por ejemplo, yo soy responsable de algo en la casa, yo no puedo terminar haciéndolo a mi manera, porque yo dije que yo iba a hacerme responsable de eso. Yo no puedo, por irresponsabilidad, entonces decir, no, pero Erika lo va a hacer, porque Erika lo va a terminar haciendo. Yo tengo pereza, pero Erika sí lo va a terminar. Yo sé que ella lo va a hacer. Y puede ser que lo haga, pero eso no está en el marco de un respeto. Tenemos que respetar. Entonces tenemos que,
Yo me comprometí a esto, lo voy a respetar y lo voy a hacer valer por encima de cualquier cosa. Voy a cuidar de eso y tiene que existir ese respeto. Lo segundo son las decisiones compartidas. Se lo voy a repetir. Decisiones compartidas. Aprenda a ponerse de acuerdo con la otra persona. Tome decisiones juntos. Considere la opinión de su esposo, de su esposa. Tenga en cuenta las necesidades de ambos. Estén dispuestos, hombres, a recibir el primer consejo de ella. Mujeres, estén dispuestas a recibir el primer consejo de ellos. Porque no sabe de cuántas cosas quizás usted se puede librar si escucha ese primer consejo de su esposa o ese primer consejo de su esposo. Sí, pues, esperando pues que lo esté haciendo con una dirección espiritual y que no se esté aconsejando por una intención personal, sino realmente consejos sostenidos y guiados por el Espíritu Santo. Y nada mejor para un hombre que tener una mujer sabia en el caso. Una mujer a la que le pueda dar dirección, a la que le pueda preguntar, que le pueda ayudar a ver las cosas que usted mismo no puede ver. Porque hay cosas que los hombres no vemos, así seamos grandotes y altos y todo, y así ella sea más chaparrita y más todo. Hay cosas que ella ve que yo no veo. Hay cosas que Eri, porque aparte es una lámpara encendida, o sea, Eri es una mujer del espíritu. Entonces, ¿cómo no voy yo a aprovechar la luz y la sabiduría que ella tiene para que pueda obrar también a mi favor? Entonces hay cosas que ella puede ver que yo no puedo ver y viceversa también. Entonces las decisiones tienen que ser compartidas y estemos dispuestos a escuchar esa primera palabra o ese primer consejo. Ahora, no sea una pareja ensimismada, en donde solamente entre ustedes se hablan, porque eso es muy peligroso también. Tiene que aprender a tener comunión con otras personas y otras parejas y líderes o pastores que les puedan acompañar y guiar en decisiones importantes. Créanme que se van a ahorrar varios y muchos dolores de cabeza y muchas veces les va a ayudar a cuidar su billetera. Pero uno tiene que aprender a caminar en comunión con otros, en relación con otros, en pacto con otros, para moverse de una manera adecuada, porque nosotros como pareja tenemos que buscar la igualdad y los pasos para encontrar esa igualdad son el respeto mutuo, las decisiones compartidas y la responsabilidad bilateral. Esto lo tenemos que desarrollar en cuanto a lo doméstico y lo financiero. ¿Qué quiere decir esto? Que la responsabilidad bilateral está hablando de que tenemos compromisos que están entre los dos. Es decir, si una de las partes solamente está comprometida, a la otra le va a quedar muy pesado. Entonces, si una de las partes trabaja y el otro solo gasta, entonces ahí no va a haber un buen manejo. Siempre va a haber algo que está desalineado y entonces no va a haber algo fructífero en nuestra casa. Tenemos que aprender a tomar esa responsabilidad. Entonces, si trabajamos, vamos a cuidar el dinero que entra. Si tomamos esta decisión, entonces vamos a cumplir lo que dijimos con respecto a esta decisión. Si vamos a ir en pos de una meta, entonces no nos podemos salir con cosas que nos van a querer distraer en el camino, sino que siempre, no, amor, enfoquémonos. Vamos, eso fue hacia allá es a lo que vamos, entonces no podemos esto, no podemos aquello, tenemos que, y le podemos obviamente meter fe al asunto, hay que meterle fe al asunto, pero siempre que haya una meta tenemos que entre los dos hacerlo juntos. También en lo espiritual tiene que haber una responsabilidad bilateral, porque es muy difícil cuando una de las partes es solo el espiritual y el otro es carnal. Es muy difícil lidiar con una persona que todo el tiempo se deja dirigir por su propia carne. Y el otro ahí en el espíritu tratando de meterle ahí el ayuno, tratando de meter la palabra, tratando de meter lo que Dios dice, lo que el espíritu habla y el otro en la carne. Es muy difícil llevar una pareja así. Es muy difícil sostener un matrimonio si los dos no están en un mismo yugo, en una misma responsabilidad.
Eso como tercer punto. Y como cuarto, encontramos la comunicación abierta. Aquí necesitamos hablar sinceramente sobre las necesidades personales. Y es un poco lo que les decía ahorita que me pasaba a mí. Yo le decía a Will, yo solamente contigo hablo ciertas cosas. Yo no le puedo decir ciertas cosas a otras personas, así sea mi mejor amiga, o hay cosas que yo no le comento a él porque lo puedo afectar, lo puedo dañar. Entonces busco a mi pastora, busco a alguien que yo sepa que lo que yo hable no lo va a afectar, no le va a mover el amor que siente por él. Y así como cuando algunos me han dicho, no, es que mira, mi esposo tal cosa, yo le digo, mira, yo voy a seguir amando a tu esposo, independientemente de las fallas que tú me cuentes que él tiene. Porque yo decidí amarte y yo estoy aquí neutral. Entonces muchas veces tenemos que buscar personas neutrales que nos puedan ayudar a que esos sentimientos, esas emociones sean canalizadas. Pero tu esposo, tu esposa tiene que ser esa persona en la que tú puedas confiar y en la que tú puedas hablar sin temor a equivocarse o creyendo que lo que digas te va a pasar factura. Entonces como que hay personas que no cuentan ni sueños a sus parejas porque eso les va a pasar factura. O sea, fue un sueño, se soñó, no sé, que atracó un banco. Y al otro día le cuenta a la esposa y la esposa, ladrón, usted, ¿cómo se le ocurre? Y ella, no, pues no me lo robé, o sea, era un sueño. Pero de pronto estamos ahí con la cosa y no podemos, ¿verdad? Seamos confiables, que nuestras parejas puedan confiar en nosotros y encuentran en nosotros un lugar seguro en donde hablar, donde confesarse y donde contar sus sueños. En la comunicación abierta, como tú estás siendo sincero con el otro, hay que tener muy en cuenta esto. Es que no significa el que tú seas abierto, el que seas sincero, al que seas hasta claro a la manera de hablar, no significa que va a pasar exactamente como tú lo estás diciendo. O sea, en el matrimonio hay que también aprender a lidiar con los no. Pero te dije muy bien, pero tú viste como te dije de lindo, pero te lo dije muy hermoso, como oré 2 horas antes de decírtelo. Sí, pero no creo que es eso, no es ahora. Muchas veces en el matrimonio es como Dios, es sí, no o después. Y qué chévere cuando nos dicen sí, pero hay que aprender a lidiar con los no. Y hay que saber esperar cuando nos dicen después, de ambas partes. Pero la comunicación, eso no puede romper la comunicación. Pero siempre, cualquier situación, solamente tiene 3 posibilidades. Dale, para adelante con eso. No, definitivamente eso no va a pasar. O quizás después. Y hay que aprender a trabajar con cada una de ellas. Lo cierto es que nuestro vínculo, nuestro matrimonio es dado por Dios. Nosotros tenemos una relación matrimonial sostenida por el amor de Dios en el marco de la eternidad. Y aunque cada uno de nosotros somos como vasos de barro en manos de un alfarero, sabemos que también Dios tiene el poder para que nosotros seamos uno. Solamente Él tiene ese poder. A pesar de las diferencias que hay entre nosotros, en todo sentido, Dios tiene el poder para glorificarse aún en medio de nuestras diferencias. Él tiene esa capacidad, Él tiene ese poder y Él puede hacer esa fusión. Y este es el tip. Les voy a dar un tip matrimonial, un tip que nos ha servido a Will y a mí. Y es que cuando aceptamos las diferencias dentro del matrimonio, eso nos va a hacer felices. Va a ser feliz a la persona porque se siente aceptada y te va a hacer feliz a ti porque vas a ser libre. Si la persona tú la aceptas como es, él ya sabe, yo soy Eri Calle y él es Will Casa. Yo lo acepto, tranquilo, que es en la casa que yo salgo a la calle y estamos bien, pero él no se va, y tú, y la calle, no. Aparte el Señor tan lindo me dio un carro para poderme movilizar más libremente. Y él sabe que yo soy feliz yendo a los hospitales, yendo a visitar la recién parida, yendo a visitar el que necesita. Él me acepta, no me coarta. Obviamente yo tengo un balance, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Sí, mi amor. Sí, yo sé, el Señor sabe que yo
que yo me dosifico. Ya cuando son las 12 yo sí digo, ya debería estar aquí. No, a mí se acuesta por la noche y me dice, bueno, que te vaya muy bien mañana, todo el día. No sé si te voy a ver, porque a mí me gusta, yo soy morning person. Entonces, literal, de las 5 de la mañana yo ya estoy mariposeando a ver para dónde voy, qué voy a hacer, porque desde las 6 yo ya tengo cosas para hacer. Entonces, cuando él se levanta a las 7 o a las 8, ya yo no estoy. Pero a las 11 nos vemos. A las 11 de la noche. Por eso él se despide y me dice, bueno, que te vaya muy bien mañana. Pero hemos aprendido a aceptar esas diferencias y lo disfrutamos. No es como que tú que te mantienes encerrado. No, o sea, él se llena en solitario, yo me lleno con gente. Cada uno tenemos nuestro diseño y lo hemos aprendido a diferenciar y lo hemos aprendido a disfrutar. Disfrutar. Recuerde, para que usted sea feliz, usted no puede pretender que su pareja sea como usted. Así pasen los años, de los años. No, hay cosas en que vamos a terminar en acuerdo. Por decir algo, a mí yo no tenía costumbre de una familia y Will me enseñó y me encanta la familia. Entonces aprendí, fue algo que fue adherido de su parte a mí, pero él no me lo impuso, me lo modeló y yo amé ese diseño. Entonces, obviamente, pues lo disfruto. Entonces, así vayamos a velocidades diferentes, cada uno de acuerdo a su personalidad. Cada pareja tiene que aprender a esperar. Si el otro está acelerado y si el otro está lento, no tome eso como allá. No, entonces dejes, no, con ella no se puede. O no, es que él me deja botada. No. O sea, siempre en la vida vamos a tener cosas en las que uno es mejor que el otro o cosas así, ¿verdad? No estoy hablando en chino. Hay cosas en las que no somos tan buenos, pero el otro te puede esperar. Puede no como decir, ay, no, es que ya me cansé. No, espera, sigue orando. Hay muchas cosas por las que yo he orado y yo le digo a Will, hay veces casi que no cumple 50. No, hubieras cumplido 50 antes para que todo se hubiera... Pero él también está esperando cosas de mí. Y él también está orando para que yo cambie cosas, para que el Espíritu Santo me revele y para que el Espíritu Santo me muestre cosas que yo tengo que mejorar. Entonces, esto es algo... El marco de la aceptación. Sí, claro, ya aceptar. De ahí de esa base. Así mismo. A mí me gusta mucho el ejemplo de las velocidades diferentes. Somos como dos automóviles. Cada uno sabrá qué tipo de automóvil es. Y cada automóvil va a una velocidad diferente. No podemos pretender que los automóviles van exactamente iguales. Cuando yo me convertí, el Señor me tuvo misericordia de mí. Yo no era un carro, yo era un avión, yo era un cohete. Yo me convertí, yo fui un cohete. Súper intenso todo lo que pasó conmigo y con el Señor y en el Espíritu. Y la verdad, en la primera fase, básicamente yo era el que estaba buscando de Dios. Yo era un cohete y él ni había arrancado. Y hubo un momento donde el Espíritu Santo de Dios me habló y me dijo, tienes que menguar. Porque si no, la vas a perder. Se te va a perder. Porque era tanta la velocidad que iba a llegar un momento donde Erika no me iba a poder seguir viendo. Porque yo iba muy rápido. Y Dios me dijo, baja la velocidad para que Eri te pueda alcanzar. Y esa ha sido una de las mejores instrucciones que Dios me ha dado, porque permitió que Eri empezara a arrancar y me pudiera ir poco a poco alcanzando. Pero ella se movió, porque sería muy frustrante que yo baje la velocidad y ella siga quieta. Sí. Y ella nada que arranca, o sea, yo aquí pues esperándote. Y ella nada que no, ella arrancó. Y hubo un momento donde Dios me dijo, brother, acelere porque esa mujer lo va a botar. Vuelva a acelerar porque no se va relajando. Y Dios me dijo, acelera porque ella ella está rodando. Y ahí entonces yo volví a arrancar. Entonces, el problema no es que uno vaya un poco más adelante. El problema no es ese. El problema es si tú perdiste de vista al otro. Que uno va tan rápido que ya se te perdió. O sea, el que va adelante tiene que ver por el retrovisor al que va atrás. Tú no puedes perderlo de retrovisor. Tú tienes que seguirlo viendo en los espejos del carro. Y el que va
atrás tiene que mantenerse viendo. ¿Qué color es el carro? Rojito. Así, ahí está. La veo ya un puntico, pero ahí veo el carrito rojito. Lo importante es que no se pierda de vista. Entonces no se frustre si en el matrimonio, en algún área, yo puse un ejemplo espiritual, pero puede ser otro ejemplo, uno va más rápido que otro. Lo importante es que no se pierda la vista el uno del otro. Y para finalizar, es clave que nosotros podamos aprender a morir por la otra persona. Pero es importante saber, morir es un aspecto de la vida cristiana, por si no sabía. Porque Cristo fue el primero en morir por nosotros para que tengamos vida. En el matrimonio, uno muere para que el matrimonio mantenga con vida. Hay que aprender a morir para que haya vida matrimonial en algunas facetas y en algunos aspectos. Un matrimonio saludable está en el marco de una mujer que muere algunas veces para que yo viva, o algunas veces soy yo el que muere para que Eri viva. Y eso es lo más saludable. Morir tiene que ver con nuestra fe, pero no morimos diciendo, no, sí, yo voy a ir, ¿qué va? Yo muero. Yo voy a la cruz. Yo muero, ya, vístase, yo muero. Eso no es muerte. Eso no es muerte. Eso es un drama. Estás en una telenovela, un drama, culebrón. Es morir realmente con... ¿Saben cuál es el aspecto más glorioso de la muerte, del morir? Que el otro no se dé cuenta que estás muriendo. Esa es la verdadera muerte en el matrimonial. El otro ni cuenta se dio que hiciste un sacrificio ese día. Ese es el verdadero aspecto de la muerte, de morir al yo, de morir a la carne. Pero mientras estamos diciendo, sí, yo muero, no, que va, hágale, ya, vistas. O desnúdase, no sé cuál sea el ejemplo. Puede aplicar de ambas formas. Yo muero, los hombres sabemos morir. Pero si ese es el aspecto y usted está reaccionando así, usted no está muriendo, usted está muy vivo. No. Y lo único que usted está haciendo es ceder. Usted está cediendo, pero está cediendo de mala gana. Y se está comportando como el niño que termina arreglando el cuarto, recogiendo los juguetes, pero porque lo amenazaste, no porque ya es algo que hace parte de su convicción como niño. Y muchas veces en el matrimonio nos comportamos como niños o como adolescentes. Muchas veces puede pasar. Pero ese aspecto de morir es clave para que el matrimonio pueda tener unidad.